nuevamente, pues muchísimas gracias a ti, a Juan Fernando y pues a todos los organizadores pues por el espacio, por la invitación a este ciclo de charlas muy interesante y de verdad que me siento muy halagado poder aquí contarles un poco sobre lo que a nosotros a nivel profesional de la empresa y en la academia, cómo lo hemos estructurado, lo que ha significado la innovación, la investigación, el desarrollo y por qué esto se ha convertido o por qué lo vemos nosotros como un paso a la vanguardia en la protección sísmica, en este caso hablando del desarrollo nuestro de las riosas de pandeo restringido. Así que muchísimas gracias a todos los presentes, muchas gracias y estaré muy atento pues a cualquier inquietud, preguntas, ojalá les deje bastantes inquietudes de la presentación. Bueno, en primer lugar también, o en segundo lugar, agradecerles a las instituciones participantes que han estado detrás de todo este desarrollo, que es la Universidad EIA y en especial al profesor Carlos Blandón, que ha estado acompañándonos en todo el tema experimental, todo lo que respalda la innovación y el desarrollo que les vamos a presentar, y a la empresa F'C, Controles y Estructuras, porque ha estado también, pues, de hecho, esto es muy bonito, es una experiencia muy bonita en alianza y todo el trabajo que se puede hacer entre la academia y la industria. Y todo nació porque en la protección sísmica nosotros sabemos de las necesidades de las necesidades para estar protegidos y mejor preparados, porque es que los terremotos son devastadores y nos afectan a todos, pasando desde como individuos por nuestras familias a la sociedad en general. Y tienen una consecuencia muy grave, que es la pérdida masiva de vidas humanas. Y aquí es donde tenemos una primera tarea, que es cómo vamos a reducir ese panorama de riesgo ante los terremotos y qué podemos hacer nosotros para reducir las pérdidas de vidas humanas. Diseñamos los edificios, pero los terremotos nos muestran que es ideal, sismo resistente, nos lo sobrepasa la naturaleza es muy fuerte y tenemos que estar mejor preparados. Y eso es parte del estado del arte de la ingeniería sísmica y estructural, que es lo que también les queremos presentar. Este es un video, espero que lo escuche muy bien, las pruebas fue así, porque deja un mensaje muy claro, es muy corto. The earthquake, sudden, unexpected, and terrifying. No other force of nature can produce destruction like this. No other force kills so many. We can try to protect ourselves, but the reality is deadly. We can only hope to survive one of the most destructive forces on our raging planet. Bueno, este video lo que muestra es la realidad a la que estamos enfrentados y no hay ninguna fuerza en la naturaleza, pues como lo dice el video, que produzca muerte, tanta muerte en un solo momento. Y si de pronto pues pasa como pasa en otros países que vienen unas réplicas también muy fuertes, pues este impacto se magnifica y entonces tenemos que entrar nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos contribuyendo para reducir ese panorama de riesgo? Y aquí hay rápidamente pues una estadística muy rápida de algunos datos de los últimos terremotos, entre ellos el de Turquía de este año, Ecuador del año 2016, aquí está el de Colombia también, donde tenemos una afectación muy grande en términos económicos, en muertes claramente, en daño en vivienda. Entonces, este es el pasado, pero es nuestro presente y tenemos que prepararnos porque no sabemos qué es lo que viene, pero sí sabemos todo lo que produce un terremoto. Entonces, entre la medida que podamos estar mejor preparados y tengamos opciones de una mayor protección sísmica, es la decisión más afortunada, más, digamos así, inteligente, ¿sí? No solamente como familia, sino como sociedad. Y allí es donde empezamos nosotros hace mucho tiempo con este desarrollo de las riosas de pandeo restringido. Este es un video donde les muestra rápidamente, es un extracto de un video donde las riosas de pandeo restringido son un elemento que se coloca dentro de los pórticos o dentro de una edificación. Aquí hay un pórtico que cuando hay un movimiento sísmico reduce el desplazamiento, controla los movimientos del pórtico, reduce el daño en la estructura principal donde se instala y actúa como un fusible como esos movimientos que se ven allí. Esa es la magia. Una vez es como un fusible en un circuito.
Y una vez sale el terremoto, se pueden inspeccionar las riostras y si hay que cambiarlas, se cambian como un fusible y se restituye inmediatamente la operatividad a la edificación. De hecho, las riostras, les mostraré más adelante, pueden aguantar y tienen una resiliencia bastante grande. Es decir, hemos encontrado que puede llegar el terremoto mucho más grande que el de diseño esta vez, y si lo ponemos otra vez, todo numérico, y si lo ponemos otra vez, y si lo ponemos otra vez, es capaz de aguantar 2, 3 sismos mucho más grandes de los sismos de diseño. Es decir, que una riostra bien diseñada, con un diseño estructural bien hecho, es capaz de tener una resiliencia bastante grande que no tenga que ser cambiada como un fusible. No sé si, cómo decirlo, es un fusible que aguanta varias quemadas, pero no se quema del todo. Esa es la riostra de pandeo restringido en términos conceptuales, cómo funciona. Entonces, las riostras, con todo este contexto, son elementos estructurales nuevos que van a estar en las edificaciones para protegerlas. Y esto genera un cambio significativo en la sociedad realmente porque hay una percepción de riesgo sísmico. O sea, estamos aportándole a la sociedad una menor percepción de riesgo, porque son edificaciones más seguras ante sus movimientos sísmicos. Por eso, las riostras es una alternativa innovadora y económica para la protección sísmica de edificaciones nuevas y también para hacer todos los trabajos de reforzamiento estructural, rehabilitación sísmica para preservar las edificaciones existentes. ¿Cuáles las ventajas que tienen este tipo de tecnología, particularmente las riostras de pandeo restringido? Es que, por lo que les voy a mostrar, comparado con una edificación de arrastramientos convencionales, tengo menos arrastramientos, menos conexiones, tengo mayor libertad, porque al tener menos arrastramientos tengo mayor libertad arquitectónica, un mejor desempeño sísmico, o sea, control de daño para poder darle operatividad a la edificación. Puedo reducir, así como mostraba en el video, el daño sísmico en la estructura principal. Cambiando el dispositivo se restituye rápidamente la operatividad y la resistencia sísmica. Tengo menor peso del edificio, menor carga muerta de la edificación. Puedo tener reducciones en las fuerzas de diseño también, como cuando se utiliza como una riostra avanzada o una riostra como es un disipador de energía, que es algo muy bonito de esta riostra. Más adelante también les voy a mencionar en los enfoques de diseño. Podemos tener reducciones de tamaños de columnas, de vigas, de muros también. Reducción de fuerzas que se transmiten a la cimentación. Entonces, como tengo varias reducciones, tengo aumento de velocidad en la construcción y cuando hablo de reforzamiento estructural, puedo tener una reducción de la extensión de esas labores de reforzamiento estructural o rehabilitación estructural. Esta innovación tiene un impacto muy interesante a nivel del gremio, porque fortalece el sector de la construcción, empresas de acero, fomenta también empresas de concreto. Tenemos edificaciones con ciertas características para la fabricación, de hecho, de los mismos dispositivos. Estimula la responsabilidad social, la confianza en la protección sísmica, rompe paradigmas, que hagamos cosas diferentes, con muy buena ingeniería, que estén validados, que tengan buena experimentación. Sirve, mejora edificaciones existentes y nuevas, mejora su resistencia sísmica, su desempeño estructural. Aportamos a mejorar la protección sísmica del territorio nacional y seguirá fomentando porque muchas cosas se están dando alrededor de esto. De hecho, en Colombia, del desarrollo económico regional, desarrollo tecnológico, investigación y desarrollo a nivel nacional, y también fomenta la exportación de productos colombianos hacia fuera del país. Entonces, tenemos un gran impacto dentro de toda la economía que genera estos tipos de estrategias de innovación. La innovación nos ganamos en el año 2019 el primer premio de la innovación en Camacola, Antioquia. Esto nos motivó muchísimo a seguir trabajando y creo que nos ha dado un impulso genial. Y el año pasado nos dieron la patente por invención de este dispositivo, lo cual también nos está dando cada vez más, nos motiva más y estamos por el camino correcto. Ahí tenemos que seguir investigando y en eso también estamos. Las riostras convencionales, ¿qué pasa con ellas y cuál fue, de dónde nació? Que esto no lo inventamos nosotros, esto nació hace más o menos 40 años en Japón, en la época de los 80, finales de los 70. Es que en los arrestamientos convencionales siempre ponemos dos. Cuando el edificio va para un lado derecho, para el lado izquierdo, la riostra que está a compresión se pandea, mientras que la otra está en tracción, por eso tenemos que tener el par. Una trabaja a tracción y la otra no trabaja, o trabaja a compresión hasta que se pandea. Entonces tenemos un comportamiento de
de resistencia a cargas de tracción, y una vez pasa a compresión, ella se pandea y suelta la carga. En esa soltada de carga, los demás elementos tienen que estar preparados para recibir esa carga. Así que se deteriora un poco la capacidad de carga lateral de la estructura y presentan un comportamiento desigual a compresión a tracción. Claro, yo tengo a tracción, tengo una resistencia, a compresión tengo otro nivel de resistencia, lo cual tiene unos aspectos en el diseño que se pueden solucionar porque lo hacemos en estructuras convencionales o arrastramientos convencionales, pero puede ser menos... Dice, no, hijita, eso no es mío. Porque yo hasta pensé, yo dije como Dame un momento, por favor, aquí apago el micrófono. Ya se apagó, gracias. Les decía que tiene un comportamiento desigual y desbalanceado ante cargas cíclicas. Entonces, las riostras de pandeo restringido entran a trabajar, a suplir ese desbalance, ese comportamiento desigual, y una solamente trabaja como si tuviéramos las dos. Trabaja a tracción y compresión para ambos en el momento del movimiento del terremoto. La riostra es capaz de trabajar a compresión, a tracción, fluye a tracción, baja a compresión y fluye a compresión, lo cual es espectacular. De hecho, esta es una curva de esas de libro de experimento de Estados Unidos de hace mucho tiempo referente, donde esa curva se ve entre más gordita, más estable, tiene una gran disipación de energía, o sea, ese fusible funciona muy bien. Entonces, esas son las ventajas de la riostra de pandeo restringido, que se pueden colocar como un arrastramiento convencional en B, en V, o de hecho, esta forma de colocarlas de instalación solamente se puede hacer en riostra de pandeo restringido, que se puede colocar en zigzag o se puede colocar en diagonal en los mismos pisos, porque no necesitamos su compañera. O sea, una de estas trabaja por dos. Por eso les decía que uno necesita menos pórticos arrostrados, porque una de estas es equivalente a tener dos. Y también se puede hacer con multipisos. Entonces, las riostras de pandeo restringido, como lo vimos en el video, algo pasa aquí al interior del núcleo de acero que se arruga y se permite que se arrugue, se estire y disipe energía por daño. Y ese mecanismo, que es una camisa, el mecanismo de restricción del pandeo, permite que se genere pandeo no elástico. Es decir, cuando yo coloco una carga, el núcleo intenta deformarse. Cuando intenta deformarse, yo voy a cambiar aquí el pointer aquí, esto, mejor aquí. Cuando intenta deformarse, encuentra una restricción, acomoda en otro modo de pandeo y así va encontrando restricciones y se va acomodando. Esa es la magia que el diseño y todos los materiales tienen que permitir lo que pase adentro de la riostra de pandeo restringido. Entonces, lo que estamos buscando es que al interior de la riostra pase esto, son modelaciones que hacemos con elementos finitos para poder predecir el comportamiento de los prototipos y poderlos fabricar y poder tener certeza en lo que hemos desarrollado. Obviamente está exagerado la escala de deformación, pero es lo que estamos buscando que pase al interior de la riostra. Desde el 2001, más o menos, se han venido dando muchos antecedentes nacionales de trabajos orientados hacia la disipación de energía, el aislamiento sísmico, y la tendencia cada vez crece. Y crece mucho en la disipación de energía porque es una alternativa de protección económica, que funciona muy bien, que da muy buena protección sísmica y es económica para los ambientes de nuestro país. La primera referencia que tengo de antecedentes nacionales de una riostra de pandeo restringido en el 2011, de un estudiante cancelado en la Universidad de los Andes, hizo unos prototipos de 1 metro, unas riostras cortas de 1 metro, donde las fallaron aquí verticalmente. Aquí están las camisas de confinamiento, los núcleos que se hicieron en ese experimento, y se sacaron estas curvas que son carga axial en la Y y en el sentido X desplazamiento. Aquí vemos unas curvas gorditas, ¿sí?, que muestran una buena disipación de energía. Aquí tenemos un amortiguamientos histeréticos del orden del 30%, es un gran amortiguamiento histerético para que le provea después a la edificación amortiguamiento. Y esta es la primera que se hizo en el 2011, como les mencionaba. Nosotros estamos desde el 2006, arrancamos este desarrollo, o sea que llevamos 17 años en este desarrollo, haciendo ensayos numéricos que les vamos a mostrar para poder llegar a lo que estamos en la patente que les mostré al inicio. Entonces aquí estamos en el desarrollo de todas estas riosas. Hemos hecho 4 fases experimentales, hemos fallado alrededor de unos 39, porque no se nos dañó
con 39 especímenes que ensayamos, y hemos ensayado riostras a escala natural, no a escala, como les mostraba ahorita, de metros, sino que escalas de 2 metros 30, esto por toda la experiencia que obtuve en Japón. Y hace poco hicimos un ensayo a riostras grandes de mayor tamaño, de 6 metros de longitud, con mucha más capacidad y con diferentes variables de investigación. Pues no me puedo detener aquí cada uno de todo esto porque no nos daría el tiempo. Hicimos proyectos les mencionaba proyectos o fases analíticas donde hacemos la proyección o la modelación de estos elementos, hacer la predicción del comportamiento, y tenemos unas predicciones bastante bien calibradas que nos permite saber entonces cómo va a ser el comportamiento de un prototipo que de pronto no se haya ensayado. Hasta hemos hecho. Este es un video, es una secuencia de fotos de un ensayo que hicimos hace varios años atrás, un ensayo que duraba 13 horas más o menos. Por aquí a la mitad donde está el cursor van a ver que se genera una curvita, como una montaña. En esa montaña es donde falla la riostra, que se arrugó totalmente en compresión y ya fue su estado de falla. Por aquí, ahí salió. Este video también es de la fase 2, pero muestra la riostra desde otro ángulo. Es este. Muestra desde otro ángulo donde estamos mostrando que mientras que la riostra está trabajando en su plano, por fuera del plano hay deformaciones, que es lo que podría ser como la deriva o el movimiento del edificio por fuera de su plano, y mientras que eso pasa, la riostra también está funcionando muy bien, disipando energía y generando un muy buen comportamiento y desempeño sísmico. Aquí vemos cómo se mueve todo el cajón, mientras que, ¿cierto?, por fuera del plano, mientras que se genera el ciclo de carga y descarga. Estas gráficas que les estoy mostrando aquí es fuerza axial y deformación axial de la riostra, y llegamos a un 3% de deformación unitaria. Para explicarles rápidamente, si yo tomo la riostra y lo pongo a 45 grados y la instalo en un pórtico, ese 3% equivale a llegar a una deriva del 3%. Y nosotros diseñamos nuestras estructuras para el 1%. Es decir, son riostras que tienen una gran capacidad de disipar energía, que es que estén gorditos los ciclos, que sean estables. A mí me parecen espectaculares estas curvas porque son totalmente estables, simétricas, muy gordas, que generan disipación de energía, y estamos llegando a derivas del 3% en este ensayo. Y en este ensayo, de hecho, no hubo falla. Aquí no vemos una falla, una caída de resistencia. Y sabíamos también que dijimos, lo paremos, diríamos a ver si de pronto que no estemos poniendo en riesgo el montaje. Bueno, aquí una imagen de la fase 4. Por la fase 4, que tuvimos que hacer unas riostras muy grandes de 6 metros, construimos un marco nuevo en la Universidad EIA. Esta es la escala de la persona con el marco que nos tocó construirlo. Está allí y es donde estamos haciendo ya las pruebas para los proyectos y para las diferentes investigaciones que estamos haciendo. Hicimos 20 especímenes a escala real que fallamos en este banco de pruebas, con unos resultados también espectaculares en cuanto a consistencia con lo que habíamos hecho. Aquí estamos hablando de unas riostras de mayor capacidad y de mayor deformación, y tenemos también un muy buen resultado en términos de disipación de energía, también llegando a más o menos al 3% de deriva, 2,5%, 4%, eso depende cómo uno diseñe la riostra y del diseño del dispositivo. Estas riostras cumplen con nuestra NSR, con su referente que es el ISC 341, con un excelente desempeño sísmico, excelente disipación de energía, ciclos estables, como les he dicho, poca degradación de rigidez y muy alta ductilidad, utilidades del orden de 20 en términos de deformación axial. Entonces, a nosotros todos estos resultados nos han generado, pues nos tienen muy contentos, nos dan tranquilidad por todo lo que hemos hecho y nos motivan a seguir. Ya estamos montando la fase 5, hemos estado también muy concentrados en desarrollar dispositivos y metodologías de identificación de daño y de determinación de qué tanto daño tuvo la riostra, los elementos después de un terremoto, para saber si los debo cambiar o no, o y estimar qué tanta vida útil o qué tanta resiliencia tienen los dispositivos. De hecho, aquí quiero hacer un paréntesis porque
en el país, hoy en día las riostras están tomando un interés muy grande y yo creo que nosotros hemos aportado mucho a mostrar todo lo que hemos hecho en esta investigación y desarrollo, porque colegas como las profesoras María Isabel Molina en la Universidad Nacional o Jesús Villalba en la Javeriana en Bogotá, tienen unos grupos de estudio explícitamente enfocados en el desarrollo de BRBs, temas analíticos, de temas de diseño, ayudas de diseño. Vamos a hacer unos experimentos el otro año, de hecho, con Jesús en la Javeriana. Estamos elaborando pues una fase 5, como les mencionaba, y una fase 6. Entonces ha sido muy interesante también porque tienen un grupo de estudio muy bueno que nos está ayudando y nos está aportando mucho al desarrollo local de este tipo de dispositivos y de los procedimientos que se requieren para la correcta instalación y diseño de estos dispositivos en el país. Las riostras en este momento tienen una ventaja muy, muy, muy bonita, es que yo las puedo utilizar dentro de nuestra NSR porque son, considerando las riostras como unas riostras avanzadas en el sentido en que aguantan la compresión, que no se pandean elásticamente, sí se pandean inelásticamente, pero ese es el estado último. Así que son riostras que no se pandean, lo podríamos decir, y tenemos cómo trabajar bajo un esquema normal de nuestro diseño. Pero es que también son disipadores de energía. Y como disipadores de energía también lo podemos utilizar porque la norma nos permite irnos a la ASC 716, utilizar el capítulo 18 y utilizar las riostras para reforzamientos o edificaciones nuevas. Tenemos en Colombia, tenemos cómo utilizarlas en nuestro reglamento. Bueno, y ya estamos trabajando en el AI 700, en el Comité AI 700 de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, estamos trabajando en los borradores de normativos para edificaciones con elementos sísmicos con disipación de energía. Así que esperemos que pronto podamos tener una actualización de la NSR y que esto incluya estos documentos, lo cual va a fomentar también el uso de todos estos dispositivos sísmicos en el país. Hemos desarrollado herramientas de diseño, publicaciones que nos mostrando todo lo completo de la investigación, que no solamente es el dispositivo, es cómo se instala, cómo lo mido, cómo lo evalúo y cómo hago los diseños de las edificaciones o basado en fuerzas o con diseños basados en energía. Tenemos diferentes publicaciones que han surtido también de toda esta investigación, de toda esta innovación que decidimos apostarle en la empresa hace, como les decía, 17 años. Tenemos software también que se han desarrollado, que se pueden bajar de la página. Los invito a que consulten la página, puedan bajar el software que les ayudará a determinar al ingeniero estructural parámetros globales de las riostras para que pueda involucrarse en el diseño estructural. Yo creo que este puede ser una primera ronda de preguntas, Julián, si estás de acuerdo, como lo dijiste al principio. Sí, señor. Bueno, y pues para empezar aquí este espacio de preguntas, algunas de ellas nos llegaron precisamente a través del registro. Por aquí nos escribían entonces, ¿cómo se sabe cuándo hay que reemplazar las rostras diagonales luego de un sismo o de que quizás hayan tenido como alguna deformación o precisamente hayan surtido su efecto? Gracias, Julián. Sí, ahí hay dos cosas muy importantes. El fabricante tiene un dispositivo con unas capacidades, entonces depende cómo yo fabrique la riostra. Y el diseñador estructural, cómo va a ser su diseño en cuanto a las capacidades de la riostra, vas a tener una resiliencia. Eso es algo muy importante. La resiliencia puede ser pequeña, grande o muy grande, como les decía al principio, pero todo depende del enfoque del diseño junto con el fabricante en sus capacidades. Pero si la riostra ya tiene con esa montañita o esa bomba que, como les mostraba en el video, ya la riostra hay que reemplazarla porque ya falló. Pero si no la tiene, lo que hay que hacer es entrar con expertos a validar. Hay diferentes métodos que en otra charla con mucho gusto les podemos hablar para validar qué tanto daño, qué tanta deformación elástica ha consumido para saber cuánto le queda. Pero para terminar la respuesta, Julián, recordemos, yo les decía, yo tengo el sismo de diseño que todos o algunos han escuchado, que es un sismo que viene cada 500 años, para ponerlo rápido. Hay un sismo que llama el máximo, que es cada 2500 años.
Y eso rápidamente es 1,5 veces la intensidad del sismo de diseño. Si colocamos el edificio a ese sismo máximo, no al de diseño, máximo, y lo sometemos al terremoto, ahí están las riostras aguantan. Y si inmediatamente viniera una réplica igualita, siguen aguantando y no tenemos que reemplazarlas. Y puede llegar hasta 3 veces. ¿Eso cuándo va a pasar? No, pues la probabilidad de eso es demasiado baja. Pero todo eso se puede dar con un buen enfoque de fabricación y de diseño. Perfecto, Juan Andrés. Bueno, también nos escribían, y ahorita que hablabas precisamente de todo el tema normativo, nos escribían a partir de qué momento se pueden o se han podido especificar estas innovaciones en Colombia. Bueno, no sé las especificaciones de pronto a qué podía darse, ¿no? Los procesos de patente están abiertos en cualquier momento. ¿Sí? Es una innovación que puede ser de patente por innovación, modelo de utilidad. Bueno, hay diferentes maneras de proteger estos y de registrar estas innovaciones. A nivel normativo, la norma nuestra es muy robusta y afortunadamente permite el uso de dispositivos sísmicos a través de otros reglamentos y otros códigos, pero lo permite, o sea, lo podemos hacer. En Colombia no hay ningún inconveniente y no hay ninguna restricción. Bueno, algunos casos pueden existir por allí, pero en términos generales se puede. Bueno, por aquí en el chat nos escribe el señor Diego Ordóñez. ¿Se ha estudiado en Colombia alguna metodología para tener el alcance de medidores de deformaciones con el fin de saber si es necesario un cambio o reparaciones del mecanismo? Nosotros lo hemos venido trabajando, Diego, ¿cierto? Creo que me dijiste, Diego. Lo hemos Sí, venido señor. trabajando porque eso es una forma directa, muy rápida de saber qué tanta deformación axial se consumió o absorbió en la riosta en el momento de un terremoto. De hecho, en Japón ellos lo hacen así, ellos tienen unos desarrollos orientados allá. Nosotros estamos investigando magnetismo, estamos investigando fibras ópticas, estamos estudiando láser y también algunos dispositivos, digamos, físicos como unos traductores de desplazamiento que nos permitan esto. Pero esto tiene que ir acompañado y yo los mostré en esta, los invito a esta referencia que está acá. En esta referencia nosotros estamos proponiendo un criterio de aceptación y un daño, del cual puedes evaluar el daño sísmico que tiene la riostra y puedes decir si el daño sí hay que reemplazarla o no. Entonces, te invito a eso, o si no, también con mucho gusto, por intermedio, Julián, les puedo compartir la publicación. Muchas gracias, Juan Andrés. Bueno, y para ir cerrando este primer espacio de preguntas, nos escriben cómo afecta la velocidad de la construcción el uso de este tipo de riostras. Imagino como que cómo afecta, digamos, la velocidad de desarrollo de una obra, ya sea construcción o infraestructura. Muy buena pregunta. Mira que esto es como un elemento prefabricado. De ser prefabricado ya tienes una ganancia porque te llegan a la obra y la tienes que instalar. Ese es uno. Ahora, estas riostras, como son muy eficientes en el control del desplazamiento, te generan reducciones en el material estructural de tu edificación. Entonces, si consideras estas reducciones, pues vas a tener menos obra que hacer y tienes menos tiempo y menos obra. Entonces, yo creo que esas son rápidamente 2 aspectos o 3 aspectos que te generan una mayor eficiencia en tu obra. Y en la cimentación también. Te llegan menos fuerza a la cimentación, tienes menos obra que hacer. Perfecto, Juan Andrés, muchas gracias. Voy a guardar por aquí entonces unas preguntitas que nos llegaron en el registro para la última parte al final. Listo. Bueno, entonces continúo, ¿cierto? Gracias, Julián. Bueno, entonces ya les conté rápidamente de qué se trata. Como les decía, si más adelante me lo permiten, ya hablamos de temas un poco más de técnicos, de ingeniería estructural al respecto. Pero contarles un par de ejemplos y aplicaciones para ir cerrando. Este es un edificio, un hospital en Armenia que se diseñó, este es académico, lo hice con unos estudiantes un par de años. Este edificio daba columnas de 90 por 90, vigas de 40 por 60, un hospital en Armenia. Pero con las riostas de pandeo restringido podríamos bajar las columnas de hasta 60 por 60. Las vigas solo las bajamos 5 centímetros, porque teníamos luces grandes, entonces
Por sismo podíamos bajarlas más, pero entonces ya tendríamos problemas de deflexión, lo cual no es realista. Entonces, en la comparación no quisimos hacerlo. A esta edificación le pusimos riostras de pandeo restringido en ambas direcciones. Aquí hay 2, 4, 6, 8 por piso. Que teníamos riostras de pandeo restringido y pues por los 6 niveles teníamos 48 o 24 riostras pues por cada dirección. Pero rápidamente, si este es el perfil de deriva que daba en esa edificación con el pórtico de ese hospital convencional DES, porque es Armenia, pues el umbral de daño representa esos dos colores, que es lo que nos controla para ese tipo de edificaciones generalmente en rigidez, y las derivas al sismo de diseño, que es DE, que son estas dos gráficas, pues teníamos cumpliendo deriva menor del 1%, y eso es lo que usualmente pasa en este tipo de hospitales que tienen el umbral de daño. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos riostras, pero las diseñamos como riostras avanzadas, no como disipador de energía? Rápidamente tenemos una eficiencia. Mire, acuérdense que teníamos menor tamaño de columnas y tenemos al umbral de daño, rápidamente lo bajamos casi a la mitad, o sea, un comportamiento mucho más controlado, y las derivas pasaron más o menos de 0.9 a 0.6. Eso inmediatamente nos está diciendo que tenemos menos estructura, pero más desempeño. Tenemos mejor control del daño. Si viene un terremoto, vamos a tener menos daño en este caso que en este caso, o que en este edificio. Por lo tanto, todo el dinero para reconstruir, para reparar, para volver a pararme en mi operación, pues lo voy a mitigar bastante. Ahora, ¿qué pasa? Las riostras son disipadores de energía. Entonces, así yo no las diseñe, yo las diseñe como disipadores de energía, ellas van a generar esa disipación de energía, van a trabajar como esos fusibles y las derivas van a ser diferentes. Es decir, a nivel del sismo de diseño, podemos tener una reducción igual, pero fíjense lo más importante, para el sismo máximo, ese que yo les decía que es de 2500 años, yo tengo derivas hasta del 0.8. Eso quiere decir que la edificación tiene una gran protección sísmica y vamos a proteger la operación, en este caso del hospital, en mayor medida, que comparando pues con la protección del edificio con pórticos sin las riostras de pandeo restringido. Otro ejemplo muy bonito, esto hicimos con un gran colega, con Gilberto Areiza en Cali. Él tenía un edificio metálico y ese edificio metálico que tenía ciertos arriostramientos le querían cambiar de uso. Y aquí tenemos unas riostras y tenemos aquí unas riostras en diagonal que se están proyectando como todo lo que se tendría que hacer para cambiarle el uso. Entonces nosotros entramos con Gilberto y empezamos a estudiar cómo hacer el reforzamiento de este edificio y fue muy sencillo. Quitamos unas riostras existentes y pusimos riostras de pandeo restringido que las diseñamos de tal manera que las conexiones fueran todavía satisfactorias y no tuviéramos que contar las conexiones. Y ese fue el reforzamiento. Quitamos las existentes, pusimos las de pandeo restringido. Como esas trabajan por dos, entonces teníamos una intervención muy rápida con muy pocos elementos y tenía además la ventaja que son disipadores de energía y te van a dar un mejor comportamiento. Un proyecto en la Universidad del Valle que estamos haciendo, este es una estructura metálica donde vemos aquí rápidamente pues un esquema con algunos pórticos arriostrados y estos pórticos arriostrados los volvemos simplemente unas diagonales piso a piso en todas las diferentes. Tenemos menores desplazamientos cuando utilizamos las riostras de pandeo restringido, menores derivas. Aquí, al momento, el proyecto lleva una reducción entre el 10 y el 15% del peso en acero estructural. Tenemos menor peso del edificio, que se traduce también en menores exigencias de la cimentación y una menor cantidad de riostras y por ende conexiones de las riostras. Así que en este edificio se hizo la comparación y pues se está terminando el diseño pues con estas riostras de pandeo restringido. Un edificio residencial, 32 pisos, el diseño está en proceso, no lo hemos terminado, pero las edificaciones que es en pórticos, decidimos colocar algunas riostras de pandeo restringido y esto nos está generando un mayor control de derivas. Al momento vamos a una reducción del 8% en el peso del concreto, o sea, 8% menos de concreto. Tenemos menor tamaño de columnas, tenemos entonces más metros cuadrados disponibles comercialmente, también pues, para el proyecto. Una reducción al menos, por ahí vamos, del 10% del acero de refuerzo. Tenemos menos peso y menor mano de obra en esta edificación de 32 pisos. Estos son temas que estamos haciendo nosotros actualmente.
Pero les quiero contar también esto porque en Estados Unidos, por ejemplo, la Universidad de Berkeley en California, está que saben mucho de terremotos y les toca vivir con ellos. Reforzaron este edificio, aquí vemos las riostas de pandeo restringido, obviamente hicieron también una intervención en fachada que les queda espectacular. Aquí tenemos las riostas de pandeo restringido en el reforzamiento de este edificio. También tenemos aquí en la Universidad de California en San Francisco, tenemos aquí, tenemos unas riostas de pandeo restringido, como ustedes lo ven acá. Fíjense estas que en este centro médico tenemos riostas en una sola dirección, es decir, todas están aquí, que podría ser en zigzag también, como les mostraba en la Universidad del Valle. Edificaciones nuevas, reforzamiento. También se utilizan en edificaciones altas para generar los cinturones de rigidez y controlar los desplazamientos de edificaciones muy altas. Aquí en este edificio, en esta edificación de 62 pisos en San Francisco, tenemos aquí unas riostas de pandeo restringido en estos elementos rojos que generan ese cinturón de rigidez para frenar el edificio. Pues son unas riostrotas gigantes aquí que se están instalando o que se instalaron en esa edificación. En Japón, desde hace muchos años, confían mucho en estos sistemas, las utilizan siempre como disipadores de energía. En Estados Unidos no las utilizan como disipadores de energía necesariamente, las utilizan más como riostras avanzadas. Y las utilizan en diferentes tipos de edificaciones de uso, edificaciones y riostras bastante grandes. Últimamente están trabajando mucho, que es algo espectacular porque tiene una interacción con arquitectura genial, que son las estructuras de la piel. En estructuras de piel están colocando las diagonales como riostras de pandeo restringido, como disipadores de energía, no solamente para edificaciones nuevas, sino para edificaciones que quieren ser o que necesitan ser reforzadas sísmicamente. Entonces, en la fachada tienen las riostas de pandeo restringido, diagonales gigantes. Este proyecto es espectacular. Tiene una riostra de pandeo restringido grandotota al centro. Tiene una acá, otra riostra de pandeo restringido que está conectado con, ¿cómo se llama? Con amortiguadores o disipadores viscosos que van a controlar el aporte de los viscosos. Entonces, en ese juego de diferentes dispositivos conectados en paralelo, se da protección a diferentes movimientos de la edificación. Me parece espectacular estos conceptos de protección sísmica en edificaciones. Como les decía, en Japón también están integrando paneles solares, todo lo que es la bioclimática con estas fachadas, que no solamente ya son fachadas, sino que además son estructurales y con disipación de energía, entre ellos con las riostas de pandeo restringido. Por ejemplo, esta edificación que requería necesitaba un reforzamiento, esta edificación, se le pone una piel con riostas de pandeo restringido y después se le coloca ya la fachada con un concepto de bioclimática y resulta pues en este tipo de intervenciones que a mi juicio son espectaculares porque hay una integración muy bonita de diferentes especialidades y buscando siempre una economía, una eficiencia y una protección sísmica mucho mayor. Este reforzamiento es un poco más fuerte. Aquí los japoneses, pues ellos ya lo tienen muy claro y saben que tienen que estar cada vez con muy buenas protecciones ante los terremotos. Aquí vemos diferentes y muchas riostas de pandeo restringido para hacer el reforzamiento de esta edificación. Se puede ver de esta manera también en edificaciones de apartamentos, en colegios. Pero no solamente en edificaciones, en torres. Lo que es en rojo son riostas de pandeo restringido. ¿Por qué? Porque son elementos que necesitan trabajar a compresión. Y entonces a compresión trabajan muy bien. Entonces podemos utilizar las riostas de pandeo restringido cuando necesitemos compresión. Entonces tenemos elementos a tracción, elementos a compresión que se pueden reemplazar. En vez de tener una riostra convencional que se va a pandear, pongamos una riostra de pandeo restringido que es mucho más eficiente. En los estadios, en los techos también tenemos estos elementos que tienen una gran demanda de compresión y los podemos utilizar. Y también en términos de protección sísmica, por ejemplo, aquí en esta parte del estadio, que está por este lado, está claramente protegiendo el movimiento del estadio y pues, protegiendo la inversión en una estructura de este tamaño. Los domos, en puentes lo mismo. En tableros del puente hay elementos que requieren o tienen una demanda grande en compresión, los podemos ayudar también con las riostas de pandeo restringido. Es decir, no solamente es para edificaciones. Hay una aplicación muy reciente que viene desde hace pocos años, que son las estructuras prefabricadas en concreto con riostas de pandeo restringido. Esto es
yo diría parte del futuro de edificaciones prefabricadas en pórticos, porque ya las riostras de pandeo restringido van a ser el sistema de resistencia sísmica, y esa unión, esa necesidad de unir el concreto con pues las columnas con las vigas y de alguna manera garantizar que hay un nudo rígido, que es la vida del pórtico, pues ya nos vamos a liberar de ese problema, porque son pórticos que son prefabricados, pero colocamos las riostras de pandeo restringido, que son las que van a soportar el sismo. Es muy parecido al concepto de una estructura metálica que tiene unos pórticos que solo trabajan a carga gravitacional, y solo los pórticos arrostrados o los arriostras son las que soportan el sismo y llevan las cargas de cimentación. Esto es nuevo, lleva por ahí 3 años que está trabajando mucho en la literatura, se han generado muchas investigaciones. De hecho, aquí ya he tenido conversaciones con diferentes prefabricadores, y están muy interesados en este tipo de sistemas que ofrece el pórtico, las riostras de pandeo restringido. Ya voy terminando, Julián. En reforzamiento, los disipadores de energía siempre van a ayudar a que la intervención sea menor, a que tengamos menos costo directo, menor cantidad de demolición, menor daños en acabados, menor polución ambiental, porque tengo menos que intervenir en un momento de un reforzamiento estructural. Y recordemos que las riostras son un disipador de energía si yo las diseño como disipador de energía, y si no las diseño, igual se comportarán como disipador de energía, me van a proteger la edificación. Tenemos un mayor control de daños si utilizamos disipadores, disipación de energía, y un mayor control de derivas. ¿Por qué yo pongo aquí aceptable en control de daño, por ejemplo, con reforzamientos convencionales, elementos nuevos, muros de concreto? Es porque el control de daño es aceptable, viene el terremoto y vamos a tener daño. Entonces, es aceptable, pero voy a tener daño, voy a tener que reparar nuevamente después del terremoto. Pero si utilizamos disipación de energía, esa probabilidad baja. En cuanto a las riostras, en Estados Unidos se prefiere la riostra de pandeo restringido sobre otros sistemas de reforzamiento estructural por todas las eficiencias que les he comentado. Están en Colombia disponibles las riostras de pandeo restringido, y pues esperemos que la norma salga pronto, y esto va a incentivar el uso de estos dispositivos, muchos otros, como aislamiento sísmico. Así que esto es algo muy importante, porque esto es el presente, pero es el futuro cercano también en Colombia. Y para terminar, pues cuando queremos utilizar este tipo de sistemas, es muy importante contar con la arquitectura, que la arquitectura sepa que va a tener este tipo de sistemas, que entienda desde el nacimiento de su proyecto qué es lo que requiere en arquitectura para que estos sistemas se puedan colocar. Entonces necesitamos una arquitectura un poco diferente, que entienda hacia dónde van estos sistemas, qué busca estos sistemas, para que tengamos su eficiencia. Resulta que en el 2009, el Ministerio de la Protección Social se acogió a una iniciativa que se llama Hospital Seguro Frente a Desastres. Y en esta iniciativa global dice que los hospitales nuevos se deben construir con un nivel de resiliencia que le permita seguir funcionando en situaciones de desastre, y se implementen medidas de mitigación para reforzar los establecimientos de salud existentes, en particular los que son prioritarios para la atención a la salud. Es decir, en esto el gobierno dijo, vamos a hacer edificaciones seguras que tengan resiliencia para poder seguir operando después de un terremoto. Resulta que eso fue en el 2009. Y en esa iniciativa, pues más bien en ese comportamiento deseado hay mucho que discutir, ¿cierto? Pero que les quiero comentar, les quiero dejar esto porque es importantísimo para entender el nivel de protección que estamos requiriendo en diferentes tipos de edificaciones. Resulta que la ley, pues, o más bien reglamentación relacionada con esto, ¿cierto? Con el buscar un hospital seguro, en el 2001 se generaron unos plazos de vulnerabilidad sísmica de hospitales que tenían plazos hasta el 2005 y de reforzarlos hasta el 2009. Pero después llega otra ley que reemplaza esta y aumentan 4 años, aumentan 4 años los plazos al 2009 y al 2013. Después llega la NSR 10 y aumenta los plazos aquí otra vez en 4 años y aquí en 3 años para el reforzamiento, y así está la NSR actualmente, 2013 y 2016. Pero el Ministerio de Salud y Protección Social en 3 resoluciones volvió a amplió los plazos en 4 años
aquí en 5 años, después llegó en el 2017 otra resolución, lo aplazaron otra vez 4 años, y la última resolución que tengo conocimiento es de finales de año del 2021, donde otra vez el ministerio vuelve y aplaza los plazos para hacer esos trabajos de vulnerabilidad, reforzamiento, o sea, para protegernos, y estamos a diciembre del 2024 en vulnerabilidad, y no quedó muy claro en esa resolución si el reforzamiento entonces también es para el 2024 o no sé si quedaría para el 2025. Entonces, quiero dejarles estas fechas porque esto es muy importante tenerlo en cuenta para los quienes están involucrados en el sector de la salud. Y en la educación tenemos también alguna iniciativa muy bonita de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, y es la seguridad global de edificaciones, donde de entidades educativas, los invito a que miren la iniciativa, es muy interesante. Pero resumiendo, lo que están buscando es que para ser seguras, que es lo que se está buscando, seguridad, las entidades educativas deben ser resilientes ante ciertas amenazas, entre ellas los terremotos. O sea, ¿qué tanta resiliencia tenemos en nuestra infraestructura educativa? A diferencia del Ministerio de Protección y Salud, ellos han generado algunos plazos y se han comunicado. Yo no tengo conocimiento en absoluto de algo relacionado con el Ministerio de Educación, lo cual creería que tenemos una deuda. Así que, ¿cuánta afectación estamos dispuestos a permitir en edificaciones de atención a la comunidad, por ejemplo? ¿De qué manera vamos a realizar el reforzamiento sísmico de estas edificaciones? ¿Cómo vamos a garantizar un desempeño adecuado para la operatividad y funcionalidad de nuestra infraestructura? Y si estamos cumpliendo completamente con el desempeño que espera la sociedad en general. O sea, la sociedad espera un desempeño. ¿Será que lo estamos cumpliendo? Ya con eso cierro y pues bueno, otra ronda de preguntas, Julián, y muchísimas gracias. Perfecto, Juan Andrés, muchas gracias. Bueno, por aquí tenemos otras preguntas y viendo, digamos, todos estos ejemplos que nos mostrabas, la pregunta es, ¿existe algún tipo de construcción, obra o proyecto de infraestructura que no pueda ser intervenido y reforzado con riostras? No, yo creería que en términos generales no existe. Lo que pasa es que no todos los dispositivos sísmicos pueden ser instalados en una infraestructura. Casi que la infraestructura le dice a uno cuál es el dispositivo que más le sirve, pero uno siempre podrá buscar la forma de instalarlo. Ahora, en edificaciones, la arquitectura muchas veces es una restricción, pero no quiero decirlo malo, ¿cierto? La funcionalidad de cómo está el edificio a veces no permite instalar cierto tipo de dispositivo. A eso voy. La edificación te dice qué es. Entonces, en términos generales, uno siempre debe decir, bueno, este es el edificio, tengo este pool, ¿cierto? Este abanico de posibilidades de dispositivos sísmicos, y empieza uno a mirar con cuál puede ser el mejor y el más eficiente. Perfecto. Daniel, te invito por favor a que nos escribas tu pregunta a través del chat. Y Juan Andrés, muy de la mano, digamos, de esta pregunta que acabamos de mencionar, pues, y viendo tu presentación, precisamente recordaba el reforzamiento que le hicieron al estadio Atanasio Girardot aquí en Medellín. Y tomando, digamos, como base estos ejemplos, la pregunta es, ¿existe algún tipo de reforzamiento estructural con riostras que también ayude, digámoslo, a preservar el diseño arquitectónico de las construcciones? Por ejemplo, construcciones antiguas como las que encuentra uno en el Centro Histórico de Cartagena. Claro, claro, Julián. De hecho, fíjate que, y podemos hablar en otra conferencia de reforzamiento, porque cuando utilices reforzamiento con disipación de energía, estás manejando la energía de vibración, el daño, lo estás concentrando en diferentes puntos para que ese daño o esa energía de vibración no se transmita a lo existente. Así que lo más importante es entender cuál es la capacidad de lo existente. Y en términos de la capacidad de lo existente, yo tengo que diseñar mi edificación, ¿sí? Con disipación de energía para que proteja lo otro. Así que yo puedo claramente hacer intervenciones en patrimonio, en edificaciones muy viejas. De hecho, ahorita estamos trabajando en un proyecto aquí muy bonito en Medellín, en Coltabaco. Es un edificio muy viejo que esperamos evaluar si podemos utilizar este tipo de riostras. ¿Para qué? Para preservar eso que es histórico, que tiene pues una impronta o una huella de patrimonio cultural.
se puede totalmente y pienso yo que es la decisión más eficiente en términos de ingeniería y costos. Bueno, y por aquí también otro de nuestros invitados, Daniel, nos escribe, ¿las riostras se pueden realizar de diferentes tipos de materiales o sistemas innovadores? Claro, claro, Daniel. El concepto es que tú tienes un elemento a compresión y vas a hacer algo para que él se pueda comprimir, se pueda pandear inelásticamente y eso te genera la resistencia a compresión y a tracción y que fluya. Ese es el concepto. Entonces, hay diferentes geometrías, encamisados, materiales que en la literatura están disponibles. Entonces, la respuesta es sí, siempre y cuando busques lo mismo, pues el mismo objetivo que es lo que mostraba en el video al principio. Bueno, y el señor Luis Miguel Contreras, también aquí invitado en nuestra charla de hoy, nos escribe, ingeniero Oviedo, muy buenas noches. Pregunto, si bien se ha reforzado la estructura superior, ¿qué puede esperarse del comportamiento de la cimentación? Claro, si yo utilizo rostros de pandeo para hacer el reforzamiento, yo voy a tener un mejor control, entonces voy a tener menos obra que hacer. Entonces, si yo tuviese que instalar dispositivos nuevos o elementos nuevos, yo voy a tener menos peso en la estructura, probablemente menos fuerza sísmica si yo no lo utilizo como disipación de energía. Así que yo puedo controlar la fuerza que le lleva a la cimentación de una mejor manera. O sea, si yo utilizo el enfoque de reforzamiento como disipador de energía, yo puedo hacer que la disipación de energía se dé en la superestructura y que las fuerzas que bajen la cimentación son menores que comparadas con aquella solución estructural convencional que tendrías que hacer para poder reforzarlo. Así las cosas llegan a la cimentación, menores fuerzas, entonces la posibilidad de intervención, o más bien la extensión de intervención se te baja y se te alivia. Bueno, y para ir ya cerrando aquí este espacio de preguntas, ahora precisamente hace unos minutos estuvimos hablando o estuviste presentándonos acerca de la normatividad, las normas, digamos que cogían todo este tema. Y nos pregunta el señor Iván González, ¿qué tan cerca está de estar avalado por la normativa toda esta metodología aquí en Colombia? No, la norma hoy en día, el reglamento NSR 10 vigente, permite el uso de dispositivos sísmicos, entre ellos las riostras de pandeo restringido, como dispositivos sísmicos. Y también como riostras no disipadores, es decir, es el mismo aparato, pero mi enfoque de diseño yo lo trato diferente. Yo puedo tratarlo hoy con el título F, con el título C, como un sistema de riostramiento, sin contar con su capacidad de disipación de energía. Pero si quiero contar con su capacidad de disipación de energía, que es lo que decía ahorita en la pregunta anterior, de sacar todas las ventajas, sí tenemos que trabajar con otra normativa hoy en día, que es de la ASCE, pero lo permite la NSR. Es decir, puedes utilizar las riostras de pandeo residuos sin problema. De hecho, están en el F. Si tú te vas para el F3, ahí lo vas a ver, riostras de pandeo restringido en el título F. Ahora, ya lo otro es la normativa que estamos haciendo en la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. La I-700, la 701 y la 702, pues deben salir. El documento AIS va a salir pronto y en ese documento AIS está ahí. Van a estar estas recomendaciones para hacer edificaciones con disipación de energía que esperamos que hagan parte de la actualización de la NSR, que eso pues, es un trabajo que se está haciendo en la Comisión Asesora Permanente. Perfecto, muchas gracias, Juan Andrés. Y por aquí nos escribe también ya para cerrar el señor Diego Ordóñez, nos dice si nos podrías hablar, si es el caso, cuál fue el comportamiento en los ensayos respecto al efecto Bauskinger. Claro, pues los ensayos, a ver si me devuelvo un poco rapidito acá. Te voy a mostrar un ensayo y ahí lo vas a poder ver claramente el efecto que mencionas, porque el efecto es natural, ¿cierto? Míralo, ahí está. ¿Sí? Si tú lo ves cuando voy a carga de tracción y cuando voy a compresión, el efecto se da de todas maneras en el tema cíclico, pues porque es característico de un elemento de acero. Fíjate que lo que estás viendo allí es un elemento de acero, es el núcleo de acero que lo estoy estirando y lo estoy comprimiendo. Ahora, al estirarse, él genera todo el comportamiento como lo conocemos del acero en tracción,
pero cuando voy en compresión, él también se deja comprimir porque el mecanismo de restricción al pandeo le permite, a pesar de que tiene unas ondulaciones por dentro, que ese es su pandeo inelástico, le permite aguantar a compresión y permite fluir a compresión. Entonces, este punto de fluencia, ¿sí?, es el elemento, aquí ves el efecto, más bien, es lo que quiero decir. Bueno, Juan Andrés, así hemos abarcado, creo que la totalidad de las preguntas, de las inquietudes que nos llegaron en el registro, de las que nos escribieron los asistentes del día de hoy, donde tuvimos más de 55 personas conectadas viendo tu presentación. Esperamos pues que esta charla haya sido precisamente muy de apertura, de innovación y de conocimiento para todos. Juan Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes muchas gracias, Julián, y a Juan Fernando nuevamente muchas gracias, y a todos los organizadores y a todos pues por su presencia y por su atención.